Buenas tardes a todos. A nombre de Consultoría Global en Productividad CGP, les damos nuevamente la más cordial bienvenida a nuestro ya tradicional, porque ya lo estamos volviendo una tradición, hacer estos webinars para ustedes, nuestros clientes, nuestros asociados, nuestros amigos. Entonces, nuevamente bienvenidos. Hoy estamos transmitiendo nuestro séptimo webinar de esta temporada de la pandemia del COVID, y hoy miércoles 22 de julio del 2020 vamos a tocar un tema por demás de actualidad y estoy seguro que les va a gustar mucho, está muy entretenido. El tema es COVID-19 y su relación con la NOM 035, factores de riesgo psicosociales. Es un tema de mucha actualidad, todos tenemos inquietudes, dudas, y hoy vamos a poder resolver algunas de ellas. También el día de hoy estamos innovando en CGP, estamos dando un giro en este webinar, estamos pasando de un monólogo en donde uno de nuestros especialistas toca el tema. Ahora estamos pasando a un panel de expertos, y para esto contamos con la presencia de la doctora Angélica Cervantes y de Omar Munive. Ellos van a tocar los aspectos del área médica, en donde tienen su expertise, y también la parte psicológica y jurídica, que es muy importante y muy interesante. Entonces, sin más preámbulo, yo los dejo con Angélica y con Omar. Tomen su taza de café, su refresco, porque vamos a disfrutar estos siguientes 45 minutos. Al término de los cuales podemos hacer la reunión de preguntas y respuestas. Entonces, Angélica, Omar, la audiencia es todo suya. Adelante. Gracias, Gustavo, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarles y estar, como bien lo dijo Gustavo, en esta transmisión que estamos siendo totalmente disruptivos. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema que causa mucha polémica. Algunos están en el cumplimiento, otros se están quejando, otros ni quejándose están, algunas empresas están todavía en esa situación de que con el COVID todo se vino a detener y pues, ¿qué creen? La implementación y aplicación de la prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo no se detuvo, o por lo menos hasta este momento no hay alguna notificación por parte de la Secretaría del Trabajo. Por lo tanto, estamos cada vez más cerca de la segunda etapa, que hay que dar cumplimiento al 100% de la norma 035 el día 23 de octubre de 2020. Y bueno, pues es importantísimo que ustedes sepan que los impactos que está teniendo el COVID-19 pues provocan y generan riesgos psicosociales. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser o tienen que ver con el trabajo. Los factores de riesgo psicosocial son específicamente del trabajo, y voy a hacer una breve presentación, 3, 4 láminas, y después pasamos directamente ya entre Angélica y yo a resolver algunas preguntas que ya tenemos preparadas, con la finalidad de hacer esta interacción rápida, ágil y segura. ¿Qué opinas, Angélica? ¿Cómo te sientes en esta tarde? Súper bien, muy contenta, muy emocionada, porque pues bueno, nos dan la oportunidad de expresar parte de la experiencia y el conocimiento que tenemos con respecto al tema. Y pues sí, como bien lo dices, pues muchas empresas ahorita andan ya un poquito nerviosas, independientemente del tema de COVID. Ya se acerca octubre, entonces ya empezamos a ponernos nerviosos con respecto a los puntos que faltan por dar cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces, esperemos que disfruten esta charla y que pues definitivamente la información que les traemos les sea de mucha utilidad. Así es, y pues no hay que olvidar que dentro de los protocolos del Seguro Social están implicados los factores de riesgo psicosocial, y obviamente pues tenemos que darle cumplimiento antes de el retorno laboral seguro, que ya se aproxima, siempre y cuando pues los semáforos ya estén en naranja o en color verde. Pero cada vez estamos en la recta final de tener, pues estar más cerca de ese retorno laboral, y queremos que sea en dos partes. Uno, cuidar la seguridad, o sea, seguridad y salud
de la persona, y dos, que la persona tenga menos impactos psicosociales. Ya uno de ellos es tener miedo a contagiarse de COVID, pero repito, es una situación que está implícita dentro de la dinámica laboral, pero no es como tal un riesgo psicosocial en el trabajo. Bien, entonces les voy a hacer a presentar un poquito. Y va a ser muy importante que ustedes me sigan en estos breves minutos. En primer lugar, quiero decirles que la norma se llama Norma Oficial Mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su versión 2018. ¿Y qué quiere decir? Tenemos tres palabras clave que en este momento quiero que identifiquen, que se llama identificación, análisis y prevención. ¿Cómo los vamos a identificar? A través de los cuestionarios 1, 2 y 3 que la propia norma trae, o cumpliendo con lo específico en el inciso 7.1.2.3, o sea, para que tengas un instrumento tuyo. Bien, ahora, así identifico. ¿Cómo lo analizo? Pues evidentemente, sobre las respuestas que nos hayan dado los colaboradores y colaboradoras, ahí vamos a hacer el análisis y después hacer la prevención. Evidentemente, la norma 035 se va a basar y está enfocada en la prevención. Y es muy importante que esté aquí con nosotros la doctora Angélica. ¿Por qué? Porque no solo es prevenir la violencia, el maltrato, el exceso de trabajo, sino que al final de cuentas vamos a ver cómo esta fórmula, al final de cuentas, daña nuestra salud integralmente, física y emocional. Entonces, bueno, pues estamos nosotros presentando. Mi nombre es Omar Munive Rodríguez, soy consultor en desarrollo humano y organizacional, y está la doctora María Angélica Cervantes Durán, médico cirujano y con una maestría en administración de instituciones y mucha experiencia en la parte de la administración de la norma 035 y de los factores de riesgo psicosocial. Bien, pues los desafíos, tenemos desafíos, además del COVID, tenemos ahora empresas rentables, eficientes, flexibles, adaptables, globalizadas, competentes, con innovación constante, con un montón de desarrollo tecnológico. Y bueno, ahí les pongo una frase que dice hacer más y mejor con menos. El COVID nos vino a demostrar que sí podemos hacer más y mejor con menos, e incluso con menos personas. Dos, datos estadísticos. La Organización Internacional del Trabajo en el 2015 nos pone a México como el número 1 a nivel mundial en estrés laboral. Número 1, por si tenían dudas de que podíamos ser los número 1 en algo, somos número 1 en estrés, somos número 1 en síndrome metabólico, y bueno, pues más tarde la doctora nos explicará si hay posibilidad qué es el síndrome metabólico. Y bueno, pues también somos sumamente depresivos y deprimidos, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el estrés provoca el 25% de los 75,000 infartos al año registrados en México. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, el estrés laboral representa pérdidas entre el 0.5 y el 3.5% del Producto Interno Bruto. Y bueno, pues esto más o menos en dinero sería entre 5,000 y 40,000 millones de dólares al año. El 60% de los trabajadores, o sea, hasta tú y hasta yo, padecemos algún tipo de los siguientes trastornos. Estrés de entrada, ansiedad y alteraciones del sueño o del ciclo circadiano. Y pues lo cierto es que ya nos percatamos de alguien con ansiedad, depresión o estrés, pues no es productivo, eleva los gastos, genera un síntoma en las empresas que se llama presentismo, que es, ahí tenemos a la persona, lo tenemos como un bulto, pero no es nada productivo. Y entonces, los costos en las empresas son de estrés financiero, un montón de problemas alrededor de esto, porque tenemos a las personas poco satisfechas, pero están en nuestras empresas. Y para cerrar este bloque y pasar a las preguntas, las ocupaciones con mayor riesgo son profesionales de la salud, incluso antes de COVID, O sea, la doctora Angélica está dentro de la población número 1 en riesgos psicosociales por su profesión. O sea, porque imagínense, llega una persona hoy con síntomas de COVID y le tose en la cara, y aunque tenga su equipo de protección, su N95, su mascarilla, etcétera, pues evidentemente tendríamos alto estrés, sobre todo en la convivencia con su familia, con sus hijos. Pues Dios mío, es un estrés tremendo. 2, personal de atención a clientes o usuarios. ¿Se imaginan ustedes a veces la persona que está atendiendo en el mostrador
no tiene la capacidad de resolver absolutamente nada. Sin embargo, tiene que escuchar todas nuestras frustraciones. 3, profesionales de la atención a la salud mental. 4, área jurídica. 5, personal de servicios sociales. 6, educadores, los maestros sufren demasiado. Y 7, y lo puse en rojo porque considero que hoy, dentro de nuestra audiencia, estamos gran parte en este número 7, personal administrativo y líderes. Si estás dentro de esta clasificación que es de la Organización Mundial de la Salud, ya per se, tu puesto es de riesgo psicosocial. Ahí dice personal administrativo y líderes, y estamos antes de los oficiales y guardas de prisión, por si tenían dudas de qué nivel de estrés estamos manejando. Ahora vamos a pasar con las preguntas. Y doctora, a ver, vamos a platicar tú y yo acerca de estas cosas. La norma 035 es para que los trabajadores no se estresen. Y sabes, me llama mucho la atención esta pregunta, porque he escuchado mucho que los trabajadores, cuando esto empezó el año pasado, el 23 de octubre del 2019, se decía, ahora sí, la responsabilidad del patrón es que yo ya no me estrese. Es más, ya ni me dé tareas porque no quiero estresarme, y si me estreso, entonces me voy a incapacitar. Entonces, ¿qué de cierto hay de esto? ¿O por qué los trabajadores o colaboradoras entendimos mal? ¿Sí se puede acabar el estrés de una persona adulta? ¿O cómo está este asunto? A ver, quisiera empezar contigo preguntándote esto y ya le complemento. Te escucho, doctora. Gracias, Omar. Pues mira, la verdad es que sí, efectivamente hay mucha desinformación en cuanto a la interpretación del objetivo básicamente de la norma, ¿no? Creo que a estas alturas muchos ya conocemos específicamente el objetivo que marca la norma es netamente la identificación de factores de riesgo psicosocial y la identificación de un entorno organizacional favorable, ¿no? Así es como nos lo marca la norma. Desafortunadamente, el colaborador o incluso algunas organizaciones consideran que el simple hecho de dar cumplimiento a la norma, a todos los puntos que nos solicita la norma, con eso ya estamos mitigando estrés en los colaboradores, ¿no? Si bien es uno de los factores que puede favorecer no necesariamente el cumplimiento a todos estos puntos que solicita la norma va a mitigar esto. ¿Por qué lo comento? Porque definitivamente, y como tú bien lo comentabas hace un momento, la norma se enfoca en factores de riesgo psicosocial asociados a los puestos de trabajo, ¿no? El estrés que te genera el desempeñar tu función laboral, sea cual sea tu puesto. Sin embargo, hay colaboradores que consideran que, bueno, el estrés que me genera el tener alguna condición de origen personal, eso puede ser un factor de riesgo psicosocial. Definitivamente sí impacta porque somos un organismo integral que definitivamente tenemos que tener influencia de todos los aspectos personales, laborales, familiares, sociales, etcétera. Sin embargo, la norma específicamente se encarga de identificar cuáles son los factores estresores relacionados con el trabajo y no necesariamente que la norma nos disminuya las cargas de estrés como tal, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo porque no es mágico. O sea, al final de cuentas, algo que yo quiero compartir para cerrar esta pregunta y pasar a la siguiente es el estrés, y vamos a escucharlo bien todos, el estrés no se acaba. No va a haber empresa que logre acabar con el estrés. Para que en tu empresa o negocio acaben con tu estrés, te necesitan matar. O sea, necesitas morir para que no estés estresado. ¿Por qué? Porque pues hasta cuando estamos de vacaciones o estamos en un tiempo de ocio, te estresas. Entonces, el estrés es inherente del ser humano. Por lo tanto, si a este ser humano todavía le mezclas este proceso que se llama ser humano adulto, no, hombre, entonces el estrés es parte de tu vida. Y por lo tanto, ahora, cuando interactúas con tus líderes y cuando interactúas con tus compañeros y compañeras de trabajo, entonces puedes tener factores que serían los puntos que están ahí siempre y el riesgo es la posibilidad de que algo te suceda, o sea, riesgo de que te afecten de manera física, emocional, etcétera. Entonces,
ahí los factores siempre van a estar. Ahora, el riesgo va a ser, pues, entre más te aproximes, entre más estés en contacto con eso, entonces sí vas a poder desarrollar síntomas y signos que de repente llegamos con los doctores, los médicos, pero por una cultura, por no sé qué, ahorita nos vas a ayudar, Angélica, a desmentirnos o a aclararnos, pues ya vamos con el médico, ya que estamos bien mal, ¿eh? O sea, porque antes de esto tenemos dolores de cabeza normales, o sea, me duele la cabeza, pues es normal, son 4:30, normalmente todos los días me duele la cabeza. Además siento como que el estómago también es normal. Entonces, no hay dolores normales, o sí hay dolores normales, doctora. No, definitivamente no. Y mira, la verdad es que sí, desafortunadamente la cultura en nuestro país no está enfocada a la prevención, ¿no? Entonces consideramos que, bueno, cuando voy con un médico es porque realmente ya necesito que me arreglen algo, ¿no? Que me curen, ¿no? Pero pocas personas tienen realmente la cultura de acudir con un médico para realizarse un chequeo, para identificar algunas condiciones que pueden predisponerle a patologías en futuro, ¿no? Habitualmente la consulta es justamente cuando ya tengo algún tipo de patología y pues esto evidentemente genera que en el médico en un momento dado sea un poco más complejo, con más dificultad realizar un diagnóstico oportuno y sobre todo el control de las complicaciones o las secuelas que cualquier patología pudiese generar. Claro, incluso hay muchas personas que tienen este famoso se me subió el muerto, que pues se traduce en reflujo gastroesofágico. Entonces te duermes y pues evidentemente si la acidez del estómago se te va a la laringe, a la garganta y pues sientes una sensación de asfixia. Ahora, doctora, vamos a mezclarle un factor. Hay COVID y en No. internet que te provoca síntomas de asfixia, entonces tu reflujo gastroesofágico va a ser todavía mayor porque vas a estar generando más ácido por la ansiedad que esto te va a provocar y entonces vas a tener un falso COVID, como muchas personas ya lo han tenido, que dicen, es que yo ya he tenido COVID como 6 veces, ¿eh? Confirmado, no, pero he sentido que me ahogo, que me falta el aire, ya traigo mi oxímetro, ya traigo mi termómetro, etcétera, ¿no? Entonces, algo muy curioso que choca contra la cultura, como tú nos estás aclarando, y que, bueno, pues al final de cuentas, hoy por hoy, nos hemos dado cuenta con el COVID de lo valioso que es nuestra salud. Entonces, Efectivamente. Perdón, Omar. no, Y no te aquí escucho. quiero agregar, sí es muy importante aquí el tema de la prevención. Muchos tenemos actualmente miedo, mucho temor de contagiarnos, incluso de que nuestros familiares estén en contacto con el virus, ¿no? Es muy, muy importante dejar claro que sí, si bien es un virus que tiene un potencial dañino para el organismo muy importante, si nuestro organismo está preparado, si nuestro organismo ha vivido un estilo saludable, un estilo adecuado durante el transcurso de su vida, la verdad es que el virus no tendría por qué darnos tanto miedo, no tendría por qué darnos tanto temor. Aquí el temor es el grado de contagio, de potencial de contagio que tiene, de transmisión el virus, pero realmente el impacto a la salud, si una persona se encuentra al 100% de sus capacidades orgánicas para dar batalla a una enfermedad de este tipo, miren que no tendríamos tanto problema con esto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y vamos a pasar entonces, digo, evidentemente algo que nos ponen en la tablita es que en México pues, tenemos síndrome metabólico, o sea, lo que es Sí. obesidad, diabetes e hipertensión, todo esto junto, ¿por qué no? Pues se llama síndrome metabólico, lo cual nos pone pues en el puntero de lanza para que si te contagias de COVID-19, entonces, bueno, de SARS-CoV-2, entonces desarrolles COVID y tengas alta posibilidad de morir. Muy bien, pero vamos a pasar a otra cosa más fuerte todavía porque pues estamos en un webinar y queremos que esto se ponga ácido. Y entonces vamos a preguntar, ¿cuál es el papel del área de recursos humanos? Porque ya saben ahora
que vamos a reincorporarnos, pues dicen, pues ¿quién no está haciendo nada? Pues recursos humanos, ¿no? Y del área médica, de cara a la implementación, uno, de la norma 035 y ahora que estamos en los tiempos de COVID, o esta famosísima normalidad, nueva normalidad. Entonces, pues te escucho, doctora, desde el área médica, ¿qué pasa con nosotros? ¿Debemos de entrarle? ¿Cómo les decimos a las personas, échale ganas? Porque apenas platicaba con algún líder en una empresa y me dice, pues yo ya motivé a mi equipo, ya les dije, muchachos, échenle ganas, fibra, y pues vamos con todo. ¿Esto sí servirá o qué necesitamos hacer realmente desde el punto de vista de salud para no quedarnos en el intento y obviamente pues no atender de manera consciente a nuestros colaboradores? Te escucho. Claro. Gracias, Omar. Mira, la verdad es que en este tema, el regreso a la normalidad, el personal de salud, pues bueno, está teniendo un papel sumamente importante en esto, ¿no? Creo que ya todos actualmente conocemos cuáles son las medidas que está solicitando Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, Secretaría de Salud, con respecto a el retorno a esta normalidad, ¿no? A mí sí me gustaría dejar, en base a mi experiencia y relacionado a la NOM 035, que no dejemos a un lado la implementación de esta, ¿no? El hecho de que pues ahorita nos competa un poco más el tema de, pues el dar cumplimiento a estos lineamientos de alguna manera organizacionales, pues puede dejar a un lado el tema médico, no solo enfocado a COVID como tal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Existen un sinfín de patologías de origen mental y no solamente relacionado con estrés o con síndrome de burnout, alteraciones del sueño y la vigilia, ansiedad, etcétera. Existen otras patologías que los médicos estamos echando a un lado, ¿no? Y que a lo mejor en algún momento no todos tenemos la capacitación técnica como para identificar este tipo de patologías, ¿no? Un papel muy importante del área de recursos humanos era el apoyo justamente para capacitar a sus médicos en estos temas, ¿no? Y no solamente que sea un médico que esté encargado de identificar gripas, diarreas, de atenderte a tus riesgos de trabajo, generarte incapacidades o prevenirte incapacidades, etcétera, sino que sea un médico integral y que te ayude a prevenir, ¿no? Existen muchas patologías como por ejemplo depresión, esquizofrenia, que existen en los colaboradores, que lo tiene nuestra población y que actualmente no se están identificando. Y simplemente los estamos viendo como el paciente quejoso que viene a consulta porque tiene colitis, ¿no? Y ya lo he tenido 5 veces en la consulta por este tema. O el paciente que llega con sus crisis de ansiedad, ¿no? Hay que rascarlo un poquito más, hay que identificar más, indagar más y sobre todo, toda esta información, establecerla en el expediente electrónico. En un momento dado, esta evidencia que ustedes puedan ejercer o puedan resguardar en el expediente electrónico va a ser de mucha utilidad cuando requieran hacer su evaluación de factores de riesgo psicosocial y ya dar cumplimiento y dar pautas de tratamiento a algunos pacientes, ¿no? Muy bien, doctora, pues definitivamente nos dejas una tarea compleja, ya que hay muchas empresas que, aunque cumplen con los criterios que marca la STPS de población, pues, ¿por qué no? Una, en el Seguro Social a los trabajadores porque deben de demostrar que tienen esa capacidad de, y ¿por qué no? Hasta los 90, 120, 200, 300 o nunca darlos de alta en el Seguro Social. Dos, el servicio médico, pues a veces no existe y entonces, como está legislado ya en la nueva reforma, en la Ley Federal del Trabajo, que debemos de hacer exámenes médicos de ingreso y exámenes médicos periódicos precisamente para detectar en primera instancia obesidad, diabetes e hipertensión, y pues de esa manera, si está capacitado el médico, podría darnos un check-up un poco más
específico y ayudarnos con algunos otros trastornos que se derivan por mi interacción con el trabajo. Y pues desde el área de recursos humanos, evidentemente lo que debemos de hacer, con base en mi experiencia, les voy a decir, pues es comunicarnos de manera eficiente y clara. O sea, no te voy a tratar de convencer si el COVID existe o no existe. Si tú crees que no existe, estás bien, y si crees que existe, también. O sea, porque esto ya se convirtió en una cosa religiosa. Así que dice, es que no existe, es que esto, que dicen que es una situación de que nos van a poner un nanochip y que nos van a controlar y que la toma de temperatura pues nos mata las neuronas y que con el oxímetro me robas mi huella digital para que después en las elecciones de 2022 votemos todos por el presidenciable y etcétera. Otro punto importante, el líder debe de ser ejemplo. Si decimos que vamos a retornar, el primero que debe de estar en la puerta retornando es el líder, porque si no, imaginen qué mensaje estoy mandando. Regresen todos, muchachos, órale, échenle ganas, pero yo no, porque si yo me enfermo, sí es importante, y si tú te enfermas, no eres importante. O sea, yo no me puedo enfermar porque soy valioso, y tú sí te puedes enfermar porque no vales nada. Dar certeza, sobre todo en la parte laboral, o sea, tu fuente de trabajo va a prevalecer, y dar certeza en las medidas que estamos implementando desde recursos humanos, que son medidas de ingeniería y que lleven a cabo medidas administrativas, empezando por el reglamento. Si no usas el cubrebocas que te doy, acta administrativa. Si no lo usas 2 veces, baja. Oye, Omar, artículo 47, fracción 11ª, causales de rescisión sin responsabilidad para la empresa, y dice, poner en riesgo su seguridad y o la compañero. Por lo tanto, ahí está la cláusula. Sin responsabilidad para la empresa por no cumplir con las nuevas disposiciones sanitarias que le estás implementando. Además, acuérdense que esto es en la STPS es clasificación 6000, seguridad y salud, y la norma 35, ¿qué creen? Seguridad y salud también es de la clasificación 6000. Y bueno, pues debemos dar capacitación. Aquí están los medios, Zoom, Google Meet, etcétera, etcétera. Capacitación, enseñarle a las personas cómo se usa el alcohol en gel, cómo se usa la mascarilla, cómo es que deben entrar y salir, y etcétera. Y obviamente hacer una campaña de promoción a la salud con personas altamente capacitadas como la doctora Angélica, que nos pueda ayudar para, pues, sensibilizar a las personas en función al cuidado de nuestra salud. ¿Sabes qué, Omar? Sí, te escucho. Para complementar también, en base a la experiencia, la comunicación en cuanto a cuáles son los protocolos que se establecerán en cada empresa, ¿no? Independientemente de los que están solicitando la normatividad vigente, sí es importante, cada empresa, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, va a establecer algunas medidas adicionales, quizás si así se requiere, ¿no? Y la claridad con sus colaboradores en cuanto a cuáles son las medidas que se establecerán, asegurará el éxito de la implementación de estas, ¿no? Me refiero específicamente en el ámbito médico, ¿qué pasa si yo me contagio de COVID? ¿Qué pasa? Estoy en contacto con una persona que ha sido positiva a COVID, ¿no? Yo he tenido casos en algunas empresas en las cuales me dicen, es que, doctora, yo no quise decir que mi abuelita murió la semana pasada por COVID porque pues me daba miedo que me corrieran del trabajo. Yo pensé que si les decía, me corrían, ¿no? Entonces, esa falta de información el área de la empresa hacia su colaborador con respecto a cuáles serán los protocolos que se van a seguir en estos casos, está generando que mucho colaborador le dé miedo el expresar y ser sincero en cualquiera de estos casos. Sí, es precisamente por eso que hoy por hoy se necesitan líderes con muchísimo más desarrollo de sus soft skills o habilidades blandas, en donde una de las principales sería la empatía y evidentemente decirle al trabajador, mira, yo también tengo miedo. O sea, porque yo no sé, antes de COVID, los líderes, en el momento que le decías a una persona, hombre o mujer, que era gerente o director, automáticamente se volvía omnisapiente, omnipresente y todo, ¿eh? Y pues no es así, o sea, también tienes tus
tus áreas de oportunidad, no sabes todo, ¿sí? Todos necesitamos de todos y máxime en esta contingencia sanitaria necesitamos de todos. Y una de las actividades que yo he propuesto en las empresas es que hagamos simulacros, complementando lo que dices, doctora, es, ok, a ver, simulacros sí, mi proveedor presenta síntomas de COVID. 2, simulacro sí, mi cliente presenta síntomas de COVID. 3, simulacro sí, mi compañero de trabajo, compañera de trabajo de a un lado presenta síntomas de COVID y debemos de tener claramente establecido qué hacer, porque lo que se ha evidenciado es que somos muy poco empáticos y tenemos alto grado de agresividad y violencia hacia las personas que fueron contagiadas con COVID y entonces pues hemos visto casos bárbaros, ¿no? De golpes, y etcétera, ¿no? Entonces, debemos de evitar y promover que ese tipo de situaciones no se den dentro de las organizaciones con protocolos bien establecidos de qué hacer y evidentemente nos va a ayudar el que tengamos un comité de, para el retorno laboral seguro, que sería el comité COVID, o bueno, no le pongan COVID, póngale retorno seguro, y eso nos va a ayudar muchísimo. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo? Cuéntame, doctora, ¿por qué? Bueno, ¿por qué este capricho? ¿Por qué esto que nos han obligado? Una más, dicen por ahí, una más que tenemos que cumplir. Sí, la verdad es que en un principio, no sé si te tocó, empresas que estaban totalmente en desacuerdo con la implementación de esta norma, porque dicen, bueno, es que tantas normas que tenemos que cumplir y una más, ¿no? Una más a la cuenta, y sobre todo por el grado de sensibilidad de la información que se genera con esta norma, ¿no? Al tratar de identificar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, pues en muchas organizaciones se abren cajas de Pandora, ¿no? En los cuales, pues desafortunadamente no está regulado las cargas de trabajo, no están reguladas las exigencias que se le generan a los colaboradores. Y pues bueno, esa es una de las razones que ha motivado a la legislación en México de pues establecer pautas y lineamientos para el control de este tema, ¿no? Desafortunadamente todavía en México existe la explotación laboral y es importante entonces buscar la manera de mitigarlo. Y sobre todo porque se identificó que estos grados de alguna manera de explotación o de falta de legislación está generando impacto en la salud de los colaboradores, ¿no? No solamente es el tema de productividad, no solamente es el tema organizacional o no solamente es el tema de yo como gobierno quiero quedar bien, ¿no? Al implementar una norma de este tipo que en otros países tiene años funcionando y lo han legislado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El impacto a la salud que esto tiene en el colaborador es de manera progresiva, la afectación es progresiva y esto va a generar a la larga, nuevamente, impacto entonces ahora en la productividad y en el desempeño de las organizaciones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es muy importante que en muchas empresas, a mí lo que me tocó fue que cuando empezó la norma 035 descubrieron que debían cumplir desde hace años ya algunas cosas legales. La norma 19, la 30, la 18, la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, el DS1, DS2, DS3, DS4, y la primera fue la sorpresa, ¿no? Es decir, o sea, la norma 035 además trae, ¿sí? Además trae como base la norma 19, que es la Comisión de Salud, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además trae la norma 30, que es el Plan y Programa de Salud en el Trabajo. Además trae que debe de estar bien establecida tu Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento en el DS1 para que tu PAC, que no es el que mandamos por el celular, sino el Plan Anual de Capacitación, esté bien ligado con la detección de los riesgos psicosociales a través de los instrumentos que nos proporcionó la propia norma
con esto evitar lo que en muchas empresas se hace es, pues yo estoy seguro de que se requiere como que trabajo en equipo, ¿no? Vamos a contratar a CGP para que nos mande un curso de trabajo en equipo, porque nos falta trabajar en equipo. Eso es subjetivo y no hay un análisis que aquí la norma nos propone que hagamos análisis. ¿Cuáles son los pasos? Evaluación de desempeño individual, evaluación de 360 grados, evaluación de clima organizacional y obviamente guía de referencia 2 o guía de referencia 3 de la propia norma. Bien, y entonces ahora sí, vamos a sacar de ahí actividades nivel 1, que son las de la organización completas, de acuerdo al semáforo, es azul, nada, verde, amarillo, naranja y rojo. Las rojas son las que debemos de atender y las naranjas. Nivel 2, o sea, el grupo, por eso dice la norma que debemos de tener identificación por pregunta y por persona. Y nivel 3, individual, que ya hace un rato mencionabas, doctora, el burnout, mobbing y algunos impactos como la afectación del ciclo circadiano, como la acidez y todo este tipo de cosas que ya desarrollamos, porque para ser específico, psicosocial, el ser humano tiene 4 esferas, es biológica, psicológica, social y espiritual. La espiritual la vamos a dejar por la paz porque siempre se confunde con la religión y no es así. Bueno, pero entonces psicosocial, emoción e interacción. Si afecto lo psicosocial, automáticamente estoy afectando también lo biológico y por lo tanto, pues no dormimos, hay una serie de afectaciones gravísimas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque aunque no cumplas con la norma 035, es importantísimo identificar para que hagas un traje a la medida y obviamente todo lo que te pide la STPS lo vayas alineando. Bien, vamos con la siguiente. Si cumplo con los puntos de la norma 035, ¿esto me ayuda con un retorno laboral seguro? ¿Tú qué crees, Omar? Yo digo que sí. ¿Por qué? Yo digo que sí porque ahí hay factores de riesgo psicosocial muy específicos. Uno tiene que ver con el liderazgo, ¿sí? Otro tiene que ver con la asignación clara y correcta de las tareas. Vamos a pasar un poquito, por jugarle al abogado del diablo nada más. Hay muchas personas que se fueron a home office y resulta ser que su home office ahora les genera más estrés y trabajan más horas que estando en casa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ahora están 24/7 disponibles y que en el momento que les llama el representante del patrón o el patrón, pues tienen que estar al 100%. Entonces, tienes que estar conectado, tienes que estar en línea, tienes que estar contestando, además tienes que estar atendiendo las actividades propias de tu casa y eso se convierte en una cosa impresionantemente estresante. Primero, porque nos debemos de adaptar rápidamente al cambio. 2, porque ahora trabajamos más horas. 3, porque las tareas no están claras. 4, porque dice que las jornadas de trabajo no se aumenten y se están aumentando. ¿Sí? Ahora, mi líder no sabe qué decirme, solamente me regaña. En lugar de que me dé una retroalimentación, que me hable por teléfono para preguntarme, Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Alguien de tu familia quiere los KPIs, los OKRs, antes de saludarme? Entonces, esto se convierte en una situación altamente estresante. Y si yo cumplo con los puntos de la norma 35, entonces voy primero a hacer un reglamento o un proceso de home office. ¿Para qué? Para que, o sea, no te esté contestando, porque a un jefe se le ocurre hacer la junta a las 11 de la noche, ¿eh? Y pues tú dices, ¿11 de la noche? Sí, sí, es que no hiciste nada hoy en el día, entonces te cito a las 11 de la noche y tienes que estar. Entonces, creo que debemos nosotros pugnar por el respeto, pugnar porque las cosas se den de manera correcta, las tareas bien asignadas, el alcance de lo que yo puedo hacer y proponer muy bien establecido y evidentemente
minimizar en todo sentido y en todo aspecto la violencia organizacional. Entonces, desde mi punto de vista, diría sí y ayuda muchísimo. ¿Tú qué Sí, opinas, doctor? estoy totalmente de acuerdo contigo y bien mencionas el tema de home office, ¿no? Es un tema bastante complejo actualmente porque en algunas empresas los jefes consideran que el colaborador permanezca en casa. Eso implica que, bueno, el colaborador de venir de una jornada laboral de 8 horas, pues tiene la posibilidad de extenderse a 24 prácticamente, ¿no? Porque tiene a su disposición los dispositivos electrónicos para poder comunicarse y estar alerta 24 horas, ¿no? Y definitivamente que esto impacta en el tema del entorno, en el entorno familiar, y aquí pega a muchas dimensiones psicosociales, el balance familia-trabajo, la violencia. Incluso se aumentan los índices de violencia, tanto doméstica como incluso laboral. Las cargas de trabajo se incrementan porque muchas organizaciones han tenido que hacer una reestructura de sus colaboradores, de las cargas de trabajo. Entonces, como bien comentas, y un punto bien importante es la definición de tareas. Una adecuada definición de tareas y establecer los roles de cada quien, del jefe, el colaborador. Esto ayudará a una convivencia más sana y a un ejercicio más sano de este elemento, ¿no? Totalmente de acuerdo, y hay que poner mucho énfasis en esto que nos acabas de decir, doctora. El home office y el equilibrio familia-trabajo. Ahora, ¿cómo le decimos al niño? Espérame, estoy en horas de oficina, estoy trabajando, si te estoy viendo. Entonces, hay edades en las cuales, si tú estás en la casa y vamos a jugar, ¿no? Entonces, esta es una situación tremendamente compleja. Y bueno, pues casi estamos llegando al final de nuestro tiempo que nos asignaron. Como empezamos unos minutitos tarde, entonces lo estamos reposamente. Así es que, pues, doctora, compártenos alguna experiencia respecto a la norma 035, a su implementación, positiva, negativa, buena, mala, triste, pero pues obviamente compartir una experiencia porque hay algunas preguntas de parte de las personas que nos ven y nos escuchan. Nos están informando que tenemos 171 participantes, más las personas que nos van a ver y escuchar en un futuro cercano. Bueno, vamos a hacer una cosa espectacular. Así es que, empiezo. Yo tengo una buenísima, ¿eh? A ver, cuéntala. Te cuento. Fíjate que aplicamos el cuestionario guía de referencia 1, que es identificación de los acontecimientos de los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Y resulta ser que pues, el cuestionario como tal es la parte cuantitativa que te pide la norma, y debes de hacer una entrevista que sería la cualitativa para cumplir con el punto. Al hacer la cualitativa, la entrevista para confirmar la parte laboral jurídica, que es en ejercicio y función de mi trabajo, hubo varias personas que se identificaron como sí requiere atención clínica. Bien, al pasar y validar, entonces estamos ya listos con los trabajadores, y en esa entrevista, platicando con un chico, le decía, pues mira, derivado de los asaltos que has tenido en camino hacia el trabajo, y esto te ha generado ya afectaciones de tu ciclo sueño-vigilia, y que además sientas que te persiguen, que te ha generado ausentismos, etcétera. Pues, ¿qué crees? Te vamos a pasar a la siguiente etapa, que es canalizarte con el Seguro Social o atenderte de manera interna con un psicólogo especialista para atender tu caso. 2 segundos después me dice esta persona. Vamos a ponerle en este caso como ejemplo, Juan. 2 segundos después me dice Juan, ¿qué? ¿Tengo que ir al psicólogo? ¿Cómo crees? No, si yo no estoy loco. No, pero nadie te está diciendo, Juan, que estás loco. Te estamos diciendo que tienes que ir para que obviamente ayudes a ese proceso de resiliencia, de que ya no tengas tanto miedo, etcétera, etcétera. No. Yo no voy a ir al psicólogo, solamente van las gentes enfermas y locas. Y bueno, para beneficio de las personas que nos están escuchando,
Si una persona se niega a asistir a la consulta médica o a la consulta psicológica derivada de los colores rojo, naranja, y sí requiere atención clínica de los elementos o instrumentos que trae la norma, entonces le tenemos que levantar un acta administrativa en donde diga que la persona se negó a recibir el tratamiento clínico derivado de su detección de impacto psicosocial o de acontecimiento traumático severo. Entonces, nuevamente volvemos a la cultura patronal y cultura pues de los colaboradores, en donde los colaboradores dicen, no voy al psicólogo porque no estoy loco. Entonces, ¿qué opinas? Esa sería mi anécdota, que la quería compartir para rapidito. Claro. ¿Tú qué nos puedes compartir, doctora? Mira, Mar, con respecto a esto, la verdad es que es muy atinada esta experiencia que comentas, porque se los comentaba desde un principio en la plática. La información y la manera en que tú transmitas la importancia de la implementación de esta norma va a marcar de manera considerable el éxito o el fracaso de la implementación de la misma. ¿Por qué? Muchas organizaciones, y me ha tocado en organizaciones en las que he dado cursos, en las que he participado como colaboradora como servicio médico, en los cuales el empleador tiene la idea de que, ay, bueno, es un cuestionario más que tengo que cumplir y que tengo que hacer que mis colaboradores llenen, ¿no? Como una encuesta de 360 grados, como una encuesta de satisfacción cliente, ¿no? Para mí es muy importante que los empleadores entiendan y comprendan que estos son instrumentos de evaluación, ¿no? Son instrumentos de evaluación y instrumentos de medición en un plano psicológico, en un plano médico, y no solamente es una encuesta como tal, ¿no? Y entonces, la manera en que nosotros tengamos la capacidad de transmitir esta importancia a los colaboradores, ellos lo tomarán de una forma distinta, lo percibirán de diferente manera. Es como si yo te dijera, te llamo a un check-up porque quiero evaluar cómo está tu glucosa, tu colesterol, los triglicéridos, te hago una radiografía de columna para ver cómo se encuentra, si te está afectando el puesto actual que tienes, las cargas, etcétera, hacer una compensación de las mismas, ¿no? De la misma manera, haré una evaluación psicosocial para determinar si en algún momento dado el puesto que tú estás desempeñando tiene algún factor de riesgo psicosocial. Como bien lo decías en un principio, los riesgos psicosociales van a estar presentes siempre, pero el riesgo de que estos generen alguna patología, bueno, eso ya es diferente, ¿no? Entonces, es importante dejar en claro a los colaboradores esto. Es un instrumento de evaluación y por eso es que lo realizará un especialista, un profesional, ¿no? Entonces, esto les ayudará en gran medida a tener una implementación exitosa del instrumento y sobre todo que el colaborador se sienta protegido y no vea esta implementación como un riesgo para su puesto de trabajo, ¿no? Así es, y también es importante destacar, complementando lo que estás diciendo, que el resultado de los cuestionarios para factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable y violencia se integran a la carpeta de la norma 30, ¿sí? O sea, son parte de ese análisis de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si no lo tienes en tu carpeta de la norma 30, pues entonces no estás cumpliendo con gran parte del cumplimiento. Ahora, debes de tener la capacidad. Sí, te escucho. Perdón, Omar. Y más allá de esto, aparte, adicional a tu carpeta, la NOM 030, a tu expediente clínico, porque es la manera en la que tú le vas a generar un antecedente a tu colaborador de cuáles son las condiciones en las que yo estoy recibiendo, en el caso, por ejemplo, decías en un principio de los exámenes médicos de admisión o en los exámenes de periódicos, establecer este tipo de evaluaciones de forma rutinaria y no solamente como un proceso de cumplimiento normativo, ¿no? Incluirlo en tus programas de prevención en salud y en el trabajo. Perfecto. Pues doctora, estamos muy contentos de estar aquí, pero pues vamos a pasar a, dice aquí, examen para calificación aprobatoria, a ver si aprueba.
las personas o nosotros o las personas que nos están viendo y escuchando. Entonces, fíjense nada más, hay algunos comentarios muy interesantes por parte de las personas que nos están viendo y escuchando. Y dice acá, Steve Patiño, dice, ¿en qué difiere o modifica lo que pide la norma 035 sobre la adecuada definición de tareas contra 5.3 de IATF? Bueno, no, al contrario, si tienes IATF 16.949 para el Instituto Automotriz o tienes ISO 9001, entonces ahí están ya claramente las estipuladas las tareas. Ese instrumento te sirve para sacar, extraer de ahí las tareas y obviamente debes de demostrar que pues se las hiciste saber al trabajador. De otra manera, pues están muy padres ahí en las carpetas de IATF o de ISO 9000, pero pues el trabajador jamás se entera. ¿En qué proceso se enteran? En el de onboarding o en el de inducción al puesto, y yo les sugiero que tengan un robusto proceso de inducción al puesto para poder evitar el que pues los trabajadores tengan ahí esa situación. Vamos a dejar de compartir la presentación para vernos un poco más claros. Y dice, a ver, doctora, aquí hay una pregunta también desde Steve Patiño, dice, ¿cómo protege la norma a los empleadores de no ser víctima de supuestas afectaciones psicosociales? Bueno, no hay afectaciones, no hay incapacidades. Exacto, mira, sí, hay mucho nerviosismo en las organizaciones con respecto a esto. Y bueno, pues es que tal pareciera que la norma es completamente paternalista, ¿no? Protege solamente al colaborador y deja de alguna manera descubierta a la empresa. Justamente por eso es por lo que yo les recomiendo que durante la evaluación en los exámenes periódicos, durante la evaluación en la consulta, el médico profundice un poco más en las patologías de los colaboradores, ¿no? No solo quedarme, les comentaba hace un momento, con ese colaborador que ya ha llegado en 5 ocasiones con un cuadro de colitis y que a pesar del tratamiento no mejora. Entonces hay que indagar un poco más, ¿no? Probablemente este colaborador está somatizando algún factor psicosocial y puede ser que no necesariamente sea asociado al entorno laboral, ¿no? Les comparto la experiencia que tuve en una empresa en la cual se realizaron evaluaciones y se les dio la oportunidad a los colaboradores como parte de un proyecto previo a la implementación de la norma, de otorgarles consultas psicológicas, ¿no? En los cuales nos dimos cuenta que el 80% de los colaboradores que eran referidos a la consulta psicológica, la afectación era básicamente por temas personales, ¿no? Temas de duelo, rupturas, cosas... temas emocionales que quizá no habían sido totalmente trabajados previamente y que ellos lo estaban quizá asociando al puesto de trabajo, ¿no? Aquí es importante entonces identificar si mi puesto de trabajo tiene factores de riesgo psicosocial, entonces hacer esa interrelación, ¿no? Para poder establecer un diagnóstico adecuado. Totalmente de acuerdo contigo y va ligada a la pregunta que nos hace Ernesto Chapa, que dice, ¿está limitada la cantidad de horas que un colaborador debe pasar con un psicólogo? ¿Quién y cómo determina si alguien requiere ayuda de un psicólogo? Y creo que puede abusar de esta ayuda generando costos desmedidos. Nos los acabas de responder. ¿Quién? Claro. Es un profesional del área de la salud, determinará si tienes 5, 10, 12 sesiones psicológicas. Y sí, solo sí, estás en el supuesto, en el cuestionario 1, afectado por acontecimiento traumático severo, y en el 2 y 3, si sales en nivel 3, en naranja y rojo. ¿De acuerdo? Entonces, no es que nada más se diga, ay, todos van a ir al psicólogo, sino que hay un orden, y lo que va a ayudar al psicólogo o el médico o el psiquiatra al trabajador es exclusivamente hacer resiliente
Y como claramente nos acaba de decir la doctora, si todo esto tiene una historia clínica y se generó porque tuvo una pérdida, un duelo, un divorcio, etcétera, entonces se tendrá que canalizar a la institución adecuada, ya sea al Instituto Mexicano del Seguro Social, que no están preparados para ello, o algún instituto que tenga como el DIF o algún otro que dé consultas psicológicas, y evidentemente no tendrá que ser en el horario de trabajo. Los primeros sí, los segundos no. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde está la limitante y precisamente por eso se les invita a que consulten con un profesional del área para que evidentemente se les pueda guiar en esta parte. ¿Ok? Y a ver, vamos a una más porque ya estamos por cerrar. Dice, vamos a ver. ¿Cómo te sientes, doctora? Ya se nos acabó el Bien. tiempo, ¿tú crees? Y oye, se fue súper rápido y hay tanta información que hay que compartirles todavía. Pero pues bueno, esperemos que lo que hemos compartido el día de hoy les sea de mucha utilidad. Muy bien, aquí por acá Natalie Navarrete, perdón. Natalie Navarrete nos dice, creo que el papel de RH debe de ser del facilitador para que todos los puestos de trabajo cuenten con las medidas y garanticen la seguridad y salud en el trabajo. Tener perfiles de puesto y apoyar a los trabajadores vulnerables. Sí, pero acuérdate que mucha gente de recursos humanos no le reporta a dirección general, y si le reportas a finanzas, pues a los que tienen el dinero a veces son los que no quieren soltarlo. Entonces, para que esto suceda, necesitas ser socio estratégico del negocio. Si no eres socio estratégico del negocio, entonces vas a ser la persona que siempre se está quejando, el dolor de cabeza de todos los jefes porque los estás auditando, y además, si no tienes ese empoderamiento o esa jerarquía, pues entonces te van a decir, ajá, sí, como lo dice el licenciado o la licenciada de recursos humanos, dale, ahí luego le marcamos. O sea, no va a ser impactante, necesitan empoderarte. Por eso es que si no está el empoderamiento de RH, se recomienda que exista un comité y que sea multidisciplinario para que estén personas de operaciones, logística, ventas o comercial, dirección, y todos participemos, y siendo como en ISO 9000 y en IATF, que este punto de la seguridad es, si se llega a detectar que está mal, es responsabilidad de la dirección general, no de recursos humanos, ¿eh? Entonces, ¿de quién es responsabilidad que el plan y programa de capacitación se ejecute? De la dirección general. Así es como el auditor de IATF y de ISO 9000 lo debe de poner en la carpeta. Pero siempre se lo ponemos a recursos humanos porque nos tiembla la mano. ¿Sale? Entonces, doctora, lamento mucho decirte lo que sigue, pero le vamos a dar final a nuestra participación, le vamos a dar entrada al ingeniero Gustavo para que nos haga sus comentarios y bueno, pues haga también el cierre de este webinar disruptivo. Angélica, excelente plática, excelente. Creo que ya podemos promoverlos como el dúo dinámico y hacer cursos y paneles al por mayor en la zona. Y bueno, este es a nivel nacional, entonces me gustó mucho el formato, muy fresco, muy ameno, me sentí como si estuviera con Patti Chapoy, con Gustavo Adolfo Infante, y bueno, este fue un formato muy adecuado. Nuevamente, doctora y Omar, muchas gracias. Quisiera comentarles una pregunta que nos llegó por el chat, que me suena por demás interesante, muy corta, y alguno de los dos que nos la conteste nos dice Karen Padilla, ¿qué se hace en caso de que los home office ya no quieran regresar a labores normales? Es Omar. Muy bien, bueno, hay dos cosas importantes que destacar. Primero, pues artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo dice que la relación laboral es subordinada. Por lo tanto, en donde yo te diga que te presentes, te debes de presentar si es que quieres conservar tu fuente de trabajo. Si no quiero ser coacción o coercitivo, entonces debo de invitar al trabajador y garantizar la seguridad y
El equipo EPP es responsabilidad del patrón. O sea, el patrón debe de proveer la mascarilla, no necesariamente la N95 o la N99, que eso es un error, porque no vamos, o bueno, a menos que trabajes en un hospital, pero una mascarilla puede ser lavable, te la debe de proveer el patrón. 2, estaciones de alcohol en gel en una saturación de 70% de alcohol hacia arriba. 3, que tenga tapetes desinfectantes. Acuérdense que sanitización no existe en español. No se preocupen, la vamos a ver de aquí para el real, ¿eh? Pero todavía no está como un hispanismo, o sea, no existe en español. Es desinfectar, esa es la palabra correcta. Y que existan mamparas, que existan la lógica de los triángulos, etcétera, para los lockers, para comedores y para otras áreas en donde interactuamos con las personas, mantener el 1.5 de distancia. Entonces, si ya no quieres regresar a la empresa y te quieres quedar en el home office, debemos de atender primero a tu descriptivo de puesto. Figura administrativa impersonal, Jaime Grados. ¿Ok? Ahí está la definición de Jaime Grados. Es administrativa impersonal. Entonces, si tu puesto de trabajo requiere que manejes una máquina en esta empresa, entonces en ese momento, al tú negarte, se extingue la fuente de trabajo. ¿Bien? Si tus funciones y tareas se pueden hacer porque tienes una laptop o porque tus labores administrativas las puedes hacer con una conexión a internet y no necesariamente manejas una máquina, entonces podemos renegociar, ¿sí? Como lo negociamos a través de del marco jurídico cuando nos dijeron que era una emergencia sanitaria, pudimos negociar los sueldos, podemos negociar que sigas en el home office de acuerdo a la afectación de tu interacción con los demás. Si eres líder, debes de estar ahí, aunque sea en la mañana, no sean gachos. Lleguen líderes, lleguen, aprendan ahí el panel y después digan, voy a junta. Ay, la junta es en su casa y ya no hay problema. Pero no podemos caer en esa inconsistencia de decir, ustedes vayan ya no hay nada, ya no hay COVID, ¿eh? Ya desapareció en China y por lo tanto ya aquí en México es igual. No, necesitamos predicar con el ejemplo y eso va a ser muy importante. Entonces, pues yo le sugeriría a la persona que comentó esto, que preguntó esto, que sí tenemos que negociar mucho con los trabajadores y bueno, pues muchas empresas han estado aprovechando este momento, unos para cerrar sucursales que ya tenían, pues que ya no generaban utilidades y 2, para que la evaluación de desempeño individual que ha salido afectada, los trabajadores que ya no eran productivos, pues aplicarles la de el COVID nos ha dejado en la ruina, así es que gracias, bye. Entonces, creo que hay material para negociar y podemos hacerlo de manera muy importante. Esa sería la respuesta. Muy bien, pues sí, muy interesante la pregunta y también la respuesta muy acertada, muy enfocada. Y bueno, pues nuevamente, doctora, muchas gracias. Omar, gracias. A todos nuestros clientes, asociados, amigos, muchas gracias por su participación. Les recuerdo que las preguntas que no fueron cubiertas y aunque las que también fueron cubiertas, se las vamos a hacer llegar a sus correos contestadas por los panelistas. Y también podrían ver a partir de mañana este webinar que se grabó y va a estar disponible en las redes sociales, en nuestra página de CGP, para que se lo recomienden a sus amigos. A mí me pareció muy interesante. Entonces, nuevamente, muchas gracias, panelistas, y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Gracias, Gustavo. Gracias, Adiós. doctora. Gracias. Nos Gracias vemos a todos. pronto. Cuídense. Hasta luego.